Continuando con nuestros casos de pancitopenia de causa central, en esta segunda parte estaremos hablando de pancitopenia de causa central relacionadas a malignidades, que pueden ser por alteración propia de la célula madre al sufrir trastorno clonal, que le condiciona aumento de la proliferación, disminución de la diferenciación y disminución de la apoptosis, que es clásico de las leucemias agudas, que al tener menos diferenciación vamos a tener pancitopenia, menos línea mieloide, menos glóbulos rojos, anemia, menos megacarocitos, menos plaquetas, trombocitopenia y menos neutrófilos, neutropenia. Pero también vamos a hablar de las pancitopenias de causa central por infiltración de malignidades a la médula ósea, que pueden ser hematológicas como mieloma o linfomas, o no hematológicas como un cáncer de mama, un cáncer de próstata o un cáncer de pulmón que infiltra la médula ósea, y ese concepto se conoce como mieloptisis. El primer caso que vamos a revisar de pancitopenia de causa central asociada a malignidad es en un caso de leucemia aguda. Y en este caso tenemos una paciente femenina de 50 años de edad que consulta con historia de una semana de evolución de síndrome anémico, gingivorragia, sangrado por las encías, equimosis en tronco y extremidades y fiebre no cuantificada. Al examen físico hay palidez de tegumento y equimosis. Una paciente con un cuadro agudo que nos sugiere, solo con la historia clínica, que puede haber afectación de las plaquetas. Hay que ver cómo está la hemoglobina porque hay síndrome anémico, y es muy interesante si síndrome anémico, manifestaciones de sangrado y esa fiebre pudiese estar asociado también a cuadro de neutropenia. Para esto necesitamos un hemograma, evidentemente. Y en este hemograma podemos observar que el paciente tiene 280 leucocitos, tiene leucopenia, tiene además neutropenia, tiene 0 neutrófilos, tiene anemia, una hemoglobina en 4.7, una femenina tiene hemoglobina menor de 12 y tiene plaquetas menor de 150.000, tiene trombocitopenia severa. Se le realiza una médula ósea en el frotis sangre periférica, solo se corroboró la citopenia, no se vio para hacer evaluación de la línea leucocitaria, pues prácticamente no habían células para evaluar, así que el paciente por el cuadro agudo pasa inmediatamente a una médula ósea, y en la médula ósea se observó en el aspirado de médula ósea infiltración por blastos. Los blastos son las células características de las leucemias agudas. Más de 20% de estas células en sangre periférica o en médula ósea hacen el diagnóstico de leucemia aguda. Luego requerimos una citometría de flujo, que es el estudio que nos va a determinar qué tipo de leucemia aguda es, ya sea linfoide o mieloide. En este caso, la citometría de flujo me dice que hay 80% de células de CD45 de baja intensidad, es decir, blastos, que son CD34 positivo, es decir, blastos, y que tienen marcadores de estirpe linfoide, es decir, es una leucemia linfoblástica aguda de estirpe B en una paciente que debutó con un cuadro agudo y que en el hemograma presenta pancitopenia. La característica de una leucemia aguda es aumento de la proliferación de células madre que han sufrido trastorno clonal que le condicionan proliferación. Una disminución de la diferenciación, y al tener disminución de la diferenciación vamos a tener menos línea de células madre mieloide y menos células madre linfoide normales, lo cual lleva al paciente a desarrollar pancitopenia, y los mecanismos de apoptosis o muerte celular programada que estarían encargadas de eliminar esa célula patológica están disminuidas. Este es el primer caso de pancitopenia de causa central, de malignidad por un problema de la misma célula madre al sufrir un trastorno clonal. Esto es un paciente que tiene sospecha de un diagnóstico de mieloma múltiple. El mieloma múltiple es un cáncer hematológico donde hay proliferación de células plasmáticas. La célula plasmática normalmente la tenemos y son las encargadas de producir los anticuerpos. Pero en esta enfermedad, estas células plasmáticas sufren trastornos clonales que hacen que ellas proliferen y que la eliminación por apoptosis también esté afectada. Entonces ellas se acumulan, estas células plasmáticas patológicas, que pierden su capacidad de producir anticuerpos efectivos. Por eso hay alto riesgo de infecciones en esta enfermedad. Esta proteína anormal se puede expresar en un laboratorio llamado electroforesis de proteína y se observa este pico monoclonal. La inmunofijación nos dice cuál es la inmunoglobulina relacionada a esta enfermedad. En este caso es de tipo IgG. La cadena ligera involucrada es la cadena lambda. Y esto que ustedes ven aquí se llama fenómeno de Rouleaux, que son las pilas en moneda, que es condicionada por estas proteínas anormales.
Pero en un hemograma, este paciente que tiene sospecha de mieloma, ¿por qué tiene sospecha? Porque tiene hipercalcemia, el mieloma da hipercalcemia, da lesión renal, da síndrome anémico y da lesiones osealíticas. Esa es la sospecha. Y cuando se le toma el hemograma, el paciente tiene leucopenia, tiene 1.700 leucocitos, tiene neutrófilos en 1.300, menor de 1.500, tiene neutropenia, tiene anemia, hemoglobina 8.2, tiene trombocitopenia, tiene plaquetas en 116.000, por debajo de 150.000. Este paciente tiene pancitopenia con fenómeno de Rouleaux, con sospecha de mieloma múltiple. Este es un paciente que ha desarrollado pancitopenia, pero esta pancitopenia es condicionada por la infiltración de estas células plasmáticas a la médula ósea que desplazan a los precursores que tienen que producir los glóbulos rojos, las plaquetas o los granulocitos. Es una infiltración a la médula ósea. Este sería el tercer caso de pancitopenia de causa maligna. Vamos a revisar ahora otro caso de pancitopenia y este es un caso por infiltración a la médula ósea, pero en este caso de un cáncer de mama. Eso se llama mieloptisis. Mieloptisis es cuando un tumor, una malignidad, infiltra la médula ósea. Esta es una femenina de 52 años de edad que tiene historia de dolores óseos, hipercalcemia y se le palpa una tumoración en la mama derecha. Cursa además con síndrome anémico. Se le hace el hemograma y en el hemograma tenemos leucocitos en 2.250, tiene leucopenia, tiene neutrófilos que están en 1.120, es decir, tiene neutropenia, los neutrófilos están por debajo de 1.500, tiene además hemoglobina en 11.2, tiene hemoglobina menor de 12, es decir, tiene anemia, y tiene las plaquetas que están en 26.000, es decir, tiene pancitopenia, leucopenia, anemia, trombocitopenia. Pero en este caso, esta pancitopenia es condicionada por la infiltración a la médula ósea de estas células malignas del cáncer de mama. En el aspirado podemos observar estos nidos, estos son nidos anormales de células no hematopoyéticas. Cuando se ven a más poder, vemos toda esta infiltración de estas células no hematopoyéticas formando estas agrupaciones. Este paciente al final en la biopsia se reportó un carcinoma de mama, un adenocarcinoma. Y es importante cuando hay mieloptisis reconocer el concepto de reacción leucoeritoblástica en un frotis de sangre periférica. La reacción leucoeritoblástica es observar en un frotis de sangre periférica mielocitos, desviación a la izquierda de los granulocitos, en este caso mielocitos, y formas inmaduras de la serie roja, normoblastos. En el contexto de sospecha de malignidad y en un frotis con reacción leucoeritoblástica y citopenia, debemos sospechar que hay una reacción leucoeritoblástica condicionada por infiltración a la médula ósea, mieloptisis de alguna malignidad. Entonces, este es el siguiente caso de pancitopenia de causa maligna, pero en este caso por infiltración de un cáncer de mama que desplaza a los precursores que tienen que producir de manera normal glóbulos rojos, plaqueta, granulocitos, y al ser desplazado hay menos producción de estas células y por ende hay pancitopenia.